Se prohíbe la existencia, organización, acción y propaganda de palabra, por escrito o por cualquier otro medio del Partido Comunista y en general de toda asociación, entidad, partido, facción o movimiento que persiga la implantación en Chile de un régimen opuesto a la democracia o que atente contra la soberanía del país. Así dispuso el primer artículo de la Ley 8.987 de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como Ley Maldita, dictada por el presidente radical Gabriel González Videla y que fuera aprobada por la Cámara con 93 votos a favor y 20 en contra y por el Senado por 31 contra 8. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial como ley el 18 de octubre de 1948. Esta idea de proscribir al Partido Comunista ya se había propuesto sin éxito el año 1932 bajo el gobierno provisional de Carlos Dávila. Luego, en 1937, en el segundo período presidencial de Arturo Alessandri, se cursa la Ley 6026 de Seguridad del Estado, cuyo artículo 3 señala: por ser contrarias a las bases fundamentales del orden constituido y jurídico de la República, se prohíbe la existencia u organización en Chile de todo movimiento, facción o partido militarizado o uniformado que persiga la implantación en la República de un régimen opuesto a la democracia. En 1941 se presenta un proyecto para ilegalizar el Partido Comunista. Sin embargo, esta ley fue vetada por el presidente Pedro Aguirre Cerda, mientras que su sucesor, Juan Antonio Ríos, también radical, incluso llega a establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Al asumir el poder el 3 de noviembre de 1946, Gabriel González Videla, radical como Aguirre Cerda y Ríos, cumple un compromiso de campaña en el que incluso declaró: «Yo les aseguro a ustedes que no habrá poder humano ni divino capaz de romper los lazos que me unen al Partido Comunista ni al pueblo», e incluye en su primer gabinete a los comunistas Miguel Concha, en el Ministerio de Agricultura, Víctor Contreras, en Tierras y Colonización, y Carlos Contreras, entonces secretario general del partido, en Obras Públicas y Vías de Comunicación. Con el correr del tiempo, esta coalición, más bien instrumental, se torna difícil de sostener debido al creciente distanciamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a lo que se suma la urgente necesidad de obtener financiamiento externo para llevar adelante los planes del Ejecutivo. Tras las elecciones municipales de 1947, el Partido Comunista se transforma en la tercera fuerza política del país, con un 16,5% de los votos. Los ministros liberales renuncian y González Videla conforma un nuevo equipo ministerial en medio de un clima de fuerte agitación social. En agosto de 1947 asume un nuevo gabinete encabezado por el contraalmirante Immanuel Holger en la cartera de Interior, que enfrenta con mayor firmeza las huelgas y movimientos sindicales que surgieron con fuerza en junio de ese año, como por ejemplo las de correos y telégrafos, las de transportistas de Santiago, la de algunas secciones de ferrocarriles del Estado y la de los mineros, tanto en Lota como en Chuquicamata. Estos movimientos fueron controlados con la intervención de las Fuerzas Armadas y la relegación de dirigentes comunistas en Pisagua. En ese contexto, el presidente de la República, el 19 de abril de 1948, envía a tramitación legislativa el mensaje sobre defensa permanente del régimen democrático, que, en parte de su primer artículo, precisa que solo se tendrán como regímenes opuestos a la democracia los que, por doctrina o de hecho, aspiren a implantar un gobierno totalitario o de tiranía, que suprima las libertades y derechos inalienables de las minorías y, en general, de la persona humana. En materia de sanciones, la norma indica que cometen delito contra la seguridad interior del Estado y serán castigados con las penas de presidio, reclusión, relegación o extrañamiento menores en su grado máximo y multas de 5.000 a 50.000 pesos aquellos que induzcan de palabra, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, a uno o más miembros de las Fuerzas Armadas o de Policía a la indisciplina o al desobedecimiento de sus superiores jerárquicos o poderes constituidos de la República.
Otro punto persigue a quienes se inscriban como miembros o pertenezcan a algunas de las asociaciones, entidades, movimientos, facciones o partidos a que se refiere la presente ley, o desarrollen actividades propias de ellos o les presten su cooperación para preparar o ejecutar los actos penados por ella. Además, el articulado transitorio define que, dentro del plazo de 10 días contados desde la vigencia de la presente ley, el director del registro electoral procederá a cancelar sin más trámite la inscripción registrada de los partidos Comunista de Chile y Progresista Nacional. Mientras que en un lapso de 100 días se deberán cancelar las inscripciones en los registros electorales o municipales de los actuales miembros del Partido Comunista de Chile y de las asociaciones, entidades, partidos, facciones o movimientos a que refieren los artículos y demás disposiciones de este texto. El listado de eliminados se publicó en varias ediciones del Diario Oficial a partir del 27 de diciembre de 1948. En total, aparecieron 28.394 personas. De ellas, 26.474 eran electores inscritos en el registro de varones y 1.826 en el de mujeres y extranjeros. Ramón Sañartu, director del registro electoral, defendió la minuciosidad de su trabajo, insistiendo en que habían revisado las listas del Ministerio del Interior y que en un comienzo sumaban 40.000 nombres. Sin embargo, las herramientas legales no fueron aplicadas con la intensidad que se podía suponer, generando una sorprendente distensión en el ambiente, pues siguió existiendo un espacio de legalidad en el que el Partido Comunista pudo moverse. Además, su estrategia predominante no fue de repliegue, sino de ofensiva, publicando incluso un texto que tituló "El Partido Comunista llama al pueblo", a hacer de 1949 el año del derrocamiento de la dictadura, como comenzó a llamar al gobierno de Gabriel González Videla. Empieza así una etapa de 10 años, en el que el Partido Comunista sigue actuando en la vida nacional a través de organismos de fachada y organizaciones sindicales. El primero de ellos fue el Frente Nacional Democrático, formado en 1948 por los partidos Democrático del Pueblo, Radical Doctrinario, Laborista y Socialista Auténtico, cuya plataforma contempló la liberación de presos políticos, la disolución del campo de concentración de Pisagua y la derogación de las leyes represivas. La Ley de Defensa de la Democracia dio inicio a un nuevo escenario político y, preparándose para él, el Partido Comunista hizo público un documento titulado Plan o Programa de Salvación Nacional, aprobado por el Pleno del Comité Central del partido. El texto incluyó como objetivos declarados derribar la dictadura, derogar la Ley de Defensa de la Democracia, nacionalizar el cobre, llevar a cabo la reforma agraria y la sindicalización campesina. En las elecciones parlamentarias de 1949, el Frente Nacional Democrático le ofrece varios lugares en sus listas, logrando elegir a Víctor Galleguillos, que se presentó como socialista auténtico, en tanto que Juan Lamata y José Avendaño, también electos, no llegaron a la Cámara debido a que el Tribunal Calificador de Elecciones determinó su calidad de comunistas y anuló su votación. En las parlamentarias de 1953, bajo el alero del Frente del Pueblo, Víctor Galleguillos, diputado por Antofagasta, es reelegido, sumándose José Ollarse y Sergio González por el primer distrito de Santiago. En las elecciones de 1957, utilizando las listas del Frente de Acción Popular, FRAP, logran obtener 6 diputados, José Ollarse y Jorge Montes, elegidos como socialistas, y Juan Ahumada, José K. de Martori, Juan Acevedo y Adolfo Moreno como representantes del Partido del Trabajo. Los efectos políticos escalan incluso al propio partido del presidente de la República, ya que los radicales no apoyan en su totalidad la aplicación de la ley. Una minoría disidente forma el Partido Radical Doctrinario, mientras que otra facción, que tampoco respaldó totalmente la iniciativa, a pesar de su vocación anticomunista, funda el Partido Radical Democrático.
Otro conglomerado afectado con divisiones fue el socialista, donde un sector apoya la proscripción comunista y otro forma el Partido Socialista Popular. Tiempo después, un grupo de sus militantes se reintegra al partido y funda una alianza con el comunismo prohibido a través del Frente Nacional del Pueblo. En paralelo, el disidente Partido Socialista Auténtico crea el Frente Nacional Democrático para facilitar la presentación de comunistas a las elecciones. El Partido Democrático se divide en dos facciones. Los partidarios de la ley se aglutinan en el Partido Democrático de Chile y los antagonistas forman el Partido Democrático del Pueblo. Dentro del Partido Conservador se desarrolla también un importante movimiento social cristiano que rechaza toda forma de persecución hacia el Partido Comunista, creando el Partido Conservador Social Cristiano, que se agrupa políticamente con la Falange Nacional. Mientras que el resto de los conservadores que apoya las medidas de González Videla se agrupa en torno al Partido Conservador Tradicionalista. Otro aspecto de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia de 1948 determina sanciones de presidio, reclusión, relegación o extrañamiento menores en su grado máximo y multas de 3.000 a 20.000 pesos a los funcionarios públicos que se fueran a huelga, a lo que se suma el término del contrato y la consiguiente pérdida del empleo. En concreto, la norma precisa que no podrán declararse en huelga ni suspender sus labores en ningún caso los funcionarios, empleados u obreros fiscales, municipales, de organismos del Estado, de las empresas fiscales de administración autónoma, de instituciones semifiscales. Tampoco podrán hacerlo los empleados u obreros de empresas o de instituciones particulares que tengan a su cargo servicios de utilidad pública. Los que estimulen, promuevan o sostengan dichas huelgas o suspensión de labores incurrirán en la misma sanción contemplada en este artículo, sin perjuicio de declararse de inmediato la vacancia del empleo o función o de poner término al respectivo contrato de trabajo. La labor gremial del Partido Comunista tampoco se detiene, actuando junto a sectores socialistas a través de las organizaciones sindicales reunidas en la Confederación de Trabajadores de Chile. Más tarde, las distintas centrales sindicales de la época se unen en torno a la figura de Clotario Blest, fundando el 12 de febrero de 1953 la Central Única de Trabajadores de Chile, CUT. Parte de la Declaración de Principios de la CUT plantea que el régimen capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios de producción y en la explotación del hombre por el hombre, que divide a la sociedad en clases antagónicas, explotados y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que se asegure al hombre y a la humanidad su pleno desarrollo. La puesta en marcha de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia tuvo un componente técnico, porque si bien su propósito era afectar al Partido Comunista, autorizó al presidente de la República a refundir en un solo texto las disposiciones de este cuerpo legal con otras leyes relacionadas, como por ejemplo la Ley de Seguridad Interior del Estado de 1937, lo que se materializó a través del decreto 5.839, publicado al igual que la ley maldita un 18 de octubre de 1948. A partir de entonces, todas las normas contra quienes eran acusados de perturbar el orden político o atentar contra la democracia, fueran comunistas o no, quedaron integradas en la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia. No fue extraño que, por tanto, en distintas coyunturas, los gobiernos de Gabriel González Videla y de Carlos Ibáñez la usaran contra personas de otras militancias políticas. Este punto afecta, años después, la discusión sobre la derogación de la ley, porque hacerlo arrastraba no solo lo que se había acordado en 1948, sino también a normas previas. El 27 de marzo de 1958 se crea el Bloque de Saneamiento Democrático, alianza política
que concentró a las distintas agrupaciones contrarias a la candidatura presidencial de Jorge Alessandri, además de impulsar una serie de reformas electorales y políticas. Una de las medidas propuestas por el grupo, integrado por los partidos Demócrata Cristiano, Radical, Nacional Popular, Agrario Laborista, Socialista y Democrático, era la rehabilitación de los derechos políticos de los ciudadanos eliminados de los registros electorales por la Ley de Defensa de la Democracia. El bloque de saneamiento democrático, con mayoría en el Congreso, aprobó una serie de reformas al sistema electoral, entre ellas la derogación de la Ley Maldita, que fue reemplazada en agosto de 1958 por la Ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado. Su texto fija normas en relación a la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado, y en particular, el artículo 39 deroga las leyes número 6.026 y 8.987 y el Decreto Supremo 5.839 de 30 de septiembre de 1948, publicado en el Diario Oficial, de 18 de octubre del mismo año, que fijó el texto refundido y coordinado de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. En paralelo a las celebraciones de los integrantes del bloque por la derogación, sectores de derecha, como el diario El Mercurio, publican en agosto de 1958: votos democráticos abren nuevamente la puerta al comunismo para reanudar su acción contraria a la estabilidad de la República. Cuando en 1961 el Partido Comunista participa por primera vez en elecciones parlamentarias, luego de su retorno a la legalidad, obtiene 4 senadores y 16 diputados, y pasa a ser de inmediato el partido más poderoso de la izquierda, desplazando de ese lugar a los socialistas. Sin duda que un capítulo aparte en este espíritu anticomunista que fraguó la promulgación de la Ley Maldita lo marca el desafuero al senador y militante de ese partido, Pablo Neruda, quien criticó abiertamente, tanto en Chile como en el extranjero, a través de diversas publicaciones, la política de represión del presidente Gabriel González Videla hacia el movimiento sindical. A fines de ese año, 1947, el mandatario se querella contra el poeta, acusándolo de ultraje a la nación e injurias y calumnias contra el presidente de la República. El 6 de enero de 1948, Neruda pronuncia su célebre discurso Yo acuso, y un mes después es desaforado por la Corte Suprema. Con la puesta en marcha de la ley, a partir de octubre de 1948, Pablo Neruda ingresa a la clandestinidad, huyendo de la policía hasta que finalmente, en el verano de 1949, logra cruzar a caballo por la cordillera hacia Argentina.